Greenpeace ataca de nuevo. Bueno, a ver, te voy a tener que volver a explicar esto, lo voy a hacer de la manera más rápida del mundo. En el año 2000, un grupo de investigadores suizos produjeron un arroz con 2 genes adicionados que permitían que el arroz produjera betacaroteno. Betacaroteno es esto que le da el color anaranjado a las naranjas y a las calabazas, y que nuestro cuerpo utiliza para hacer vitamina A. Es lo que se llama una provitamina A. Esto lo hicieron porque en el Asia Oriental el principal alimento es el arroz, y el arroz no contiene provitamina A. Y por lo tanto hay un problema de que cada año, estamos en el 2000, entre 250 y 500 mil niños pierden la vista por falta de vitamina A, porque nuestro cuerpo utiliza la vitamina A para el desarrollo de la retina. Esta ceguera causada por la vitaminosis A, la deficiencia de vitamina A, primero pierden la vista y luego sucumben a la degradación grave de su sistema inmune. Debido a ello, generalmente mueren a los 12 meses de haber quedado ciegos. Hay 5,2 millones de niños que tienen problemas de la vista debidos a la falta de vitamina A. Y esto para muchos de ellos es una sentencia de muerte. Son niños de Asia Oriental. Niños, ya sabes, no son blancos, no son rubios, no son de Greenpeace. Desde el año 2000, Greenpeace ha gastado cientos de millones de dólares en impedir que ese arroz se regale a los agricultores de Asia Oriental para que sus niños tengan vitamina A. Cientos de millones de dólares para garantizar que entre 250 y 500 mil niños al año sigan sufriendo ceguera y eventualmente la muerte. Esa es la maquinaria criminal de Greenpeace. Bueno, ¿qué es lo que decían? Es que eso es en contra de la naturaleza. ¿Quién te nombró director de la naturaleza, presidente, defensor? Tú no eres la naturaleza, tú no sabes si la naturaleza quiere o no que los seres humanos, que son producto de la naturaleza, hagan arroz dorado, que además es un arroz muy bonito, es de color dorado, precisamente así se llama, y es de color dorado por el betacaroteno. Sucesivas investigaciones le dieron mayor cantidad de betacaroteno al arroz transgénico, por ejemplo, el problema es que es transgénico, y lo convirtieron en una posible solución para esta tragedia de 250,000 a 500,000 niños al año. Sucesivas investigaciones demostraron que no tenía otros problemas de salud, que no provocaba problemas de salud, y demostraron también que no causaba ningún problema a la ecología. Pues es un arroz normal y corriente, pero tiene un gen de más y ya. Y ese gen lo que hace es producir betacaroteno, no hace otra cosa, no genera monstruitos, ni trolls, ni gnomos malignos. Y entonces Greenpeace decía, no, pues hacen falta más estudios. Bien, en 2013, después de 13 años de oponerse y más de 5 millones de niños ciegos y muertos, más de 5 millones de niños ciegos y muertos, en los campos de exterminio de Hitler no se mató a 5 millones de niños, se mató a muchísimos niños. Si nos escandaliza el horror de los campos de exterminio de Hitler, no veo cómo no nos escandalice que Greenpeace gaste millones y haga publicidad y cuente historias y mienta para matar a millones de niños, para garantizar la muerte de millones de niños. Bueno, uno de los argumentos de Greenpeace es que hacen falta más estudios. Bueno, hacemos campos experimentales, plantamos el arroz, vemos si se afecta el campo, si se afecta la naturaleza que tú dices que defiendes, si afecta el equilibrio ecológico, si hace esas cosas raras que tú dices que puede hacer, pero que en lógica, si sabes un poco de biología y un poco de química, no puede hacer. Del mismo modo en que una
una tostadora que se descompone no puede echar a volar y atacar al perro de la casa. ¿Ok? Bueno, entonces empezaron a hacer campos de cultivo experimentales. Hace 10 años un grupo de presuntos activistas en la región de Bicol, Filipinas, destruyeron un campo experimental de arroz dorado. Greenpeace fue acusado de estar detrás de estos grupos, luego se vio que no eran ni campesinos, ni mucho menos eran chicos que habían sido llevados desde la ciudad con el pretexto del activismo de lo natural a destruir estos campos experimentales. Bueno, si querías que se hicieran más estudios, deja hacer los estudios, no estés molestando. Bueno, hace poco se autorizó finalmente el cultivo del arroz dorado, el reparto del arroz dorado. Ahora hay arroz dorado de todas las formas, de grano largo, arroz bomba, de todas las variedades de arroz que se cultivan en Asia Oriental para que la gente pueda disfrutar de los beneficios del arroz que siempre ha comido, pero con este añadido que es un poco de provitamina A, de betacaroteno, que va a permitir que dejen de sufrir cientos de miles de niños todos los años. Y aquí estamos hablando en el año 2023 ya de más de 10 millones de niños que han quedado ciegos y que han muerto bajo la sonrisa de autoridad moral autoproclamada de las bestias de Greenpeace. El día de ayer, Greenpeace ha seguido metiendo dinero, y el día de ayer el Tribunal Supremo de Filipinas ha emitido una decisión que para todo efecto práctico impide que el gobierno propague temporalmente de manera comercial el arroz genéticamente modificado, así como la berenjena genéticamente modificada. La berenjena genéticamente modificada fue desarrollada en Sri Lanka con dinero público. No tiene que ver ahí Monsanto ni esas cosas, esos monstruos, estos fantasmas, espantajos que saca Greenpeace a la menor oportunidad y sus minions. Perdón, en Bangladesh, no en Sri Lanka, qué barbaridad. Sí, Sri Lanka es la víctima de Greenpeace y de Vandana Shiva. No, en Bangladesh se ha demostrado que los agricultores han ganado más dinero, que es más productivo, que los consumidores están más contentos porque tienen un mejor producto. Esta berenjena resistente a plagas, gracias al gen del Bacillus thuringiensis, el BT, que es un pesticida natural, ha sido el gran éxito en Bangladesh. En Bangladesh la berenjena es como en México el maíz, como en otros lugares el arroz o en otros lugares el trigo, es el alimento fundamental. Y ha sido un éxito del dinero público aplicado a la investigación científica. Y en Filipinas lo ha logrado parar otra vez Greenpeace. Esto se emitió durante el 18 de abril pasado. Voy a pasar la página para acá, porque en una sesión de todo el tribunal en la ciudad de Baguio, y ordenó a los secretarios del Departamento de Agricultura, el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Departamento de Salud que acepten que en 10 días informen que han recibido la orden. La petición fue presentada por varios grupos dirigidos por, ¿qué creen ustedes? Algunos de los que también hace 10 años destruyeron el cultivo experimental en Filipinas. Dicen que el argumento que tienen es que estos dos alimentos, el arroz dorado y la berenjena BT, son organismos genéticamente modificados. Sí. Y dicen que por tanto en realidad nunca explican por qué. Si dicen que hace lo que hace, sí, el arroz dorado tiene betacaroteno y la berenjena se defiende sola de las plagas sin necesidad de ponerle insecticidas al cultivo, por lo tanto es más barato para el productor, es más seguro para el consumidor, es menos malo para el medio ambiente, es una maravilla, pero es transgénico, y con eso les da. Por supuesto, entre ellos estaban, entre ese grupo, entre los que solicitaron esto, fueron Greenpeace Asia del Sureste, Greenpeace Filipinas y otros grupos antitecnológicos y anticientíficos.
Cuando ustedes les cuenten algo de Greenpeace así, por favor, recuerden esto. No están defendiendo la naturaleza, están matando niños. Defendiendo al mundo de cosas que pueden ser benéficas, afirmando que tiene perjuicios que no solo no se han demostrado, sino que se ha demostrado que no existen, que son mentiras, que son fantasías de gente que odia la ciencia, odia la tecnología y cree que lo natural es bastante mejor. Como me dijo a mí el director de Greenpeace, alguna vez que lo entrevisté, entrevista que nunca se publicó, por cierto, es que nosotros creemos que esto es mejor. Y mi pregunta fue, ¿y en qué te basas? No, es lo que nosotros creemos. Es el tipo de respuestas que dan los sacerdotes. Así que mucho cuidado.